Nico pone en marcha las imágenes. Agradeceros, como ha señalado Jorge, que hayáis venido, que estéis aquí, que podamos compartir este rato que para nosotros es muy especial porque nos conocemos desde hace muchos años, unos poquitos más que los 22 que tiene los coloquios de cultura contemporánea que organiza la Fundación Mainel. Agradecemos muy especialmente la oportunidad a Jorge y a la Fundación el poder estar aquí, entre otras cosas porque fuimos participantes, como sois hoy vosotros y vosotras, pues como público, como estudiantes que éramos de los últimos cursos de la carrera en Bellas Artes, y bueno, era una cita obligada los viernes por la tarde a acudir pues al Colegio Mayor Alameda y en la segunda etapa era Arbalat, a aquellas primeras ediciones de los coloquios, donde bueno, con el tiempo, yo creo que si nos lo hubieran dicho en aquel entonces hubiéramos flipado, pero que con el tiempo pues podemos estar aquí, podemos compartir toda esa experiencia con la excusa de hablar con la excusa y el súper motivo, ¿no? De hablar de la trayectoria, del trabajo y de la obra de Nico Munera. Insisto, agradecemos muy especialmente la oportunidad y bueno, lo que vamos a intentar hacer es establecer un pequeño recorrido. Tampoco os queremos aburrir ni avasallar, aunque yo creo que todos los que conocéis sabéis que podríamos estar aquí días hablando, incluso hablando entre todos, contando cosas, rememorando aventuras y situaciones, pero no se trata de eso, sino de bueno, empezar quizá, antes nos reíamos, a construir el relato de una experiencia felizmente compartida. Yo creo que eso es interesante, es también el enfoque que queríamos poder utilizar a nivel personal, pero muy especialmente a nivel profesional entre Nico y un servidor. Y es un poco hacer un recorrido por estos últimos 20 y tantos años y ver qué ha podido pasar, cómo ha evolucionado su trabajo y sobre todo, yo creo que es lo interesante, cómo Nico puede hablar de su experiencia y su crecimiento en la práctica de la pintura y su propia experiencia personal y profesional. Creo que como vamos a intentar que sea así una cosa dialogada, sí. Entonces a mí me tocaba darle tiempo para las predicciones y presentar un poco las cosas, pero bueno, vamos a ir cambiando el turno de palabra. Sí, hombre, yo también quería agradecer en primer lugar, porque como a la Fundación, porque como decía Ricardo, o sea, aquellos viajes que echábamos a la Alameda esos viernes, pues jamás piensas que íbamos a estar sentados aquí, pero bueno, igual que piensas que muchas cosas que no piensas y te ves abocado a ellas, ¿no? Y quería darle gracias también especialmente a Ricardo, ¿no? Porque una vez que te invitan a hacer este tipo de charlas y pues hay personas imprescindibles en tu vida y una de ellas pues es Ricardo. Y te das cuenta cuando empiezas a hablar y decir, joder, pues estábamos en todos los sitios juntos. Si aquella exposición o aquel evento ha sucedido juntos, ¿no? O sea, no es una cosa premeditada, pero al final te lleva pues, la vida a estar acompañado de determinadas personas que se convierten muy importantes y fundamentales pues en tu vida, tanto artística, personal o biográfica, ¿no? Y yo estoy muy agradecido que Ricardo esté aquí acompañándome esta noche. Yo también estoy agradecido de acompañarte y agradecido del hecho. Hemos tramado un pequeño guión, simplemente como posibilidad, en realidad no lo podemos saltar y yo creo que no lo saltaremos cualquiera de los dos en algún momento, pero sí queríamos generar una especie de trampa o de argumento que nos permitiera empezar a hablar de cómo ha sido esa trayectoria en Nico y cómo le podemos forzar, toca a mí, pero yo creo que entre todos también en el turno de preguntas podemos hacerlo, podemos forzarle a que nos cuente cosas, a que nos cuente cómo él lo ha visto. Nico, sabéis que estudió, él es de Murcia, de Lorca, aunque estudió
matemáticas. Sí, Matemáticas en primer lugar, y luego abandonó, digamos, esa formación en ciencias puras para irse al otro extremo, pero al otro extremo del círculo, es decir, al mismo punto, pero dándole la vuelta al círculo, que es Bellas Artes, una cosa muy distinta a lo que podían ser las matemáticas, y entre el año 93 y el año 98 pues cursa la licenciatura de Bellas Artes aquí en la facultad, en la UPV, antes incluso de terminar la carrera, en tercero, en cuarto de carrera, ya era muy importante su presencia en un montón de premios y de concursos, de certámenes, a nivel local, a nivel autonómico, regional, pero incluso algunos que pues bueno, se convocaban y se realizaban fuera del ámbito valenciano, hasta incluso en el último año de carrera, en el año 1998, empezaba a trabajar con una galería muy importante en nuestro contexto, como es la Galería Luis Adelantado. Eso digamos, es un punto de inflexión que empieza a diferenciarlo en esos años finales de carrera y que empieza a posicionarlo de una manera muy interesante. Decía esto porque nos encontramos con Nico al principio con un tipo de trabajo como este, el mismo trabajo que luego con una evolución años siguientes consigue una mención de honor en el premio de la Fundación Mainel, y unos años después todavía el primer premio del mismo concurso. Nico está empezando a exponer, Nico está empezando a enseñar su trabajo al público con un nivel de profesionalidad y con un nivel digamos, de reto muy importante, pero yo recuerdo siempre a Nico, y quería empezar por ahí, diciendo que no le gustaba nada ir a sus inauguraciones, que odiaba ir a tener que aguantar a la gente, a tener que explicar su trabajo, cuando el trabajo en realidad él lo realiza en la soledad del estudio, y lo realiza porque tiene que realizarlo, primero para él y luego para que la gente lo pueda disfrutar, pero tener que explicar la pintura, tener que explicar los cuadros es bastante agotador, y sobre todo cuando yo creo que ambos, ¿no?, tenemos un carácter muy tímido y un tanto reservado en nuestras cosas, aunque luego parecemos caraduras y decimos muchas cosas intentando reírnos. Es una trampa, ¿no? Es un juego un disfraz para intentar superar la propia timidez. Me gustaría leer una cita de un personaje muy vinculado también a Nico y a su propio trabajo, porque lo machaca en el estudio mientras pinta. Una cita del intérprete, del pianista Glenn Gould, que decía lo siguiente, y yo creo que es una cita que podría firmar, si no lo ha hecho en algún momento, Nico, aunque a la inversa. Glenn Gould decía: seguramente no debería decirlo, pero no me gusta ir a los conciertos, salvo a los míos, a los que acudo religiosamente. Es decir, él era el protagonista del concierto porque era el que tocaba el piano y el que de algún modo daba el concierto, y obviamente tenía que ir. Pero también es cierto, si conocéis mínimamente a Glenn Gould, que era un tipo bastante genial, bastante extraordinario y muy poco social, o muy poco dado a las relaciones sociales. Era bastante introvertido, bastante alocado, hasta el punto de que no le interesaba para nada hablar con la gente ni compartir nada con la gente, pero sí que ir a un concierto le permitía relacionarse con su otro yo, que era el piano, dedicarle todo al piano y a la música que tenía que interpretar, y hasta cierto punto el público le daba absolutamente igual, como luego demostrará cuando abandone completamente los escenarios y se dedique a grabar sus interpretaciones en un estudio de música para editar discos. Y quería empezar por ahí para forzar a Nico a hablar de ese primer momento, de esa primera experiencia enfrentándose al público y a la exposición de sus trabajos. Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de Glenn Gould, porque aunque estemos aquí en este formato, tengo que ser sincero, no me gusta absolutamente nada tener que hablar en público, no ya por el hecho de la timidez, porque como dices, soy bastante tímido, pero luego parecemos descarados, pero creo que eso obedece a que hay que sobrevivir. Yo cuando veo fotografías, hace poco veía una con mi hija del colegio y me dice: qué pequeño eras, en referente a los demás, y decía: claro, pero tú no sabes lo que he tenido que hacer, ¿no?, para sobrevivir dentro de ese ambiente de gente alta, ¿no? Pues sí, es que el hecho de hablar en público
tiene el problema, hoy esto va a durar una hora, ¿no? Entonces en una hora tenemos que condensar un montón de cosas interesantes para que vosotros os vayáis con la sensación de no haber perdido el tiempo, pero al mismo tiempo entra la idea esa de espectáculo, ¿no? Porque lo mismo no os interesa nada lo que decimos, pero si os aburrís será negativo. Entonces hay que hacer una serie de malabares que no están dentro de lo que es la actividad, digamos, artística, porque en mi caso la actividad es la pintura. ¿Qué sucede? Que cuando en este formato se nos van a quedar cosas sesgadas por todos lados, y muchas de las cosas que digamos puede ser que sean incluso falsas, porque luego las pensaré y diré, pues ¿por qué he dicho eso? Pues es, como decía Glenn Gould, pensaba incluso, hay una cita ahí también de él que decía que pensaba que el público tenía como un carisma de inquisidor, ¿no? y de masoquista, en referencia a cuando estás viendo al intérprete y el valor que se le da es simplemente del trabajo y de la cosa bien hecha, cuando detrás de la actividad artística, ya sea la interpretación en directo o el hecho del formato de la charla, hay muchas más reflexiones detrás que suceden en la pintura. En mi caso, ¿qué ocurre? Que cuando empiezo a hablar de la pintura, empiezo a hablar de otras cosas que no sé si son pintura y me voy alejando de lo que hago. Ahora voy viendo las imágenes y las veo, ahora mismo las veo como un espectador actor, casi, ¿no? Porque estoy aquí en el escenario, ¿no? Entonces el hecho de hablar la pintura me parece rico para el que lo oye, si el que habla dice algo interesante, pero las reflexiones pictóricas creo que se hacen pintando. Y a lo sumo escribiendo y pensándolas mucho y armándolas. Que no significa que sean más verdad porque las escribe, pero sí que contiene el tiempo de la creación, ¿no? de la reflexión, de corregir, de anotar, de apuntar. Este formato es complejo, no me gusta. Pero estoy agradecidísimo. No obstante, yo creo que vamos a intentar sacarle partido. Y estos días pensando en cómo podíamos organizar y ver cómo hacer la charla, he tenido la tentación de hacer una cosa a la que me he resistido, no lo he hecho, pero ahora que estaba escuchando a Nico, creo que está bien decirlo y que merece la pena porque vamos a tener otro elemento, ¿no? Esto se está grabando, estamos grabando, cuando habléis también se quedará grabado. Y bueno, nosotros compartimos años de formación en la carrera y luego, unos años después, compartimos un tiempo conviviendo juntos en un piso donde se vive, y hubo distintos momentos donde establecimos unas conversaciones, yo creo que muy necesarias en aquel momento, nos salieron, y una noche de esas dijimos, ¿por qué esto no lo grabamos? Y nos pusimos un día y lo grabamos. Hay una cinta donde está grabada una hora o una hora y media, donde está grabada una conversación larguísima, muy parecido posiblemente a lo que podamos estar hablando hoy, lo repetimos, empezamos a repetirlo ya, y la tentación era rescatar esa cinta y volverla a escuchar para ver, incluso utilizarla. Pero siempre he pensado estos días que era un ejercicio un tanto, merecía la pena improvisar y hacer algo nuevo, posiblemente con aquello y esto y alguna cosa que pueda venir en el futuro, pues luego intentar sí hacer algo, ¿no? Pero eso está ahí, está guardado y queda como documento. Ese momento además coincide con ese desarrollo en la carrera de Nico, que tiene que ver también con cambios en el estudio, con distintos lugares donde ha pintado, pues ha pintado en la facultad, ha pintado en casa, ha pintado en distintos estudios, y yo creo que cada uno de esos estudios, cada uno de esos lugares ha podido marcar el desarrollo de su trayectoria. Y en concreto un punto de inflexión muy interesante hace 16 años, a principios de los 2000, donde quizá por ese cuestionamiento del propio trabajo y por esa manera de intentar afrontar qué es eso de pintar, qué es eso de exponer y qué sentido tiene, además en un contexto bastante complejo que nos tocó vivir, yo creo, Nico podrá hablar un poco más al respecto, que es el hecho de que la década de los 90 no es una década especialmente feliz para la pintura,
tiene que competir mucho con el vídeo, tiene que competir mucho con la fotografía, con la instalación, con el desarrollo de lo que empiezan a ser los medios digitales en relación a las prácticas artísticas. El mercado del arte abandona un poco, en cierto punto, el coleccionismo de pintura para incorporar esas nuevas tendencias, esos nuevos lenguajes. Y bueno, hasta en cierto modo eso coincide con el propio desarrollo en el trabajo de Nico de hacer lo que estáis viendo ahora en pantalla, ¿no? Todo un ejercicio de reducción para, en lugar de seguir pintando lienzos grandes, seguir trabajando en grandes formatos, necesitando un estudio grande donde trabajar y almacenar las obras entre exposición y exposición, ver esa otra posibilidad de generar una estrategia muy interesante. Yo creo que habría que revisarla también, que son lo que llamo los cuadros portátiles. Los primeros en realidad estaban guardados en una caja de medicamentos. Una caja de medicamentos, sí. Una caja de pastillas, además súper pequeña, y él los llevaba por ahí y los documentaba pues, en un lugar, en un parque, en una calle, en cualquier espacio, pequeños recortes, Sí. lo que podrían ser sus cuadros, pequeños recortes de cosas que él había pintado y que se convertían en miniatura, en un trabajo de Nico, y que con el desarrollo ese proyecto crece, esa idea crece, todavía sin necesitar un estudio o un estudio grande, para construir la galería, para construir el espacio expositivo donde esos cuadros portátiles se tienen que exponer al público y además pueden viajar, pueden ser galerías que viajan y de hecho viajan de un sitio a otro, sí, al ponerse en... Es que además obedece a todos esos comienzos que también, lo que hablábamos antes, la importancia, por ejemplo, del hecho de los concursos, los certámenes. Al final es de las únicas cosas que puedes ir sobreviviendo o te ayudan a vivir. Hablaba antes con Jorge, ¿no?, de la importancia, o sea, aparentemente que no son nada y muchas veces parece que la presencia es más una historia de prestigio, pero lo voy a decir en plata, o sea, yo me presentaba a los concursos por el dinero. O sea, ni que me diera una mención de honor no me solucionaba el alquiler ni poder vivir, entonces sin quitar la importancia que puede tener luego, pero la importancia de ese prestigio es relativa, porque cuando hacemos cosas la importancia es lo que está viendo al que se lo estás enseñando en el último momento, le da igual el currículum, ¿no? Entonces hay un momento cuando comienzo, que voy viviendo de los concursos, becas, certámenes, empiezo a trabajar con Luis Adelantado, empieza la exposición de la Biblioteca Candeville, ¿no?, que fue también un espacio en Valencia muy importante para nosotros, un sitio de referencia en el que podías hacer como la primera exposición seria, con un catálogo, un texto. Ha sido una sala bastante importante en ese contexto nuestro, ¿no? Cuando empiezo a trabajar con la primera galería, voy a Arco, pues todo muy bien, pero hay un momento que es muy mal y de repente llega el desencanto, ¿no? Me estoy acordando del libro de Glenn Gould, del malogrado, por cierto, y el de desencanto también, pero bueno. Y resulta que no puedes ser un artista si no tienes obra, y no puedes ser un artista considerado si no tienes galería. ¿Qué ocurre? Yo de repente dejo de pintar absolutamente, porque el desencanto es total y bueno, pues te levantas por la mañana, no hay ningún sentido al hecho de estar pintando ni de seguir con lo que haces, pero tenía, digamos, cerradas un par de exposiciones en el tiempo, pues se suelen cerrar con tiempo, y viviendo en el piso anterior de conocer a Ricardo, tenía ya amontonado en mi habitación parte del estudio. Empiezo a ver el material que tengo, tenía que hacer las exposiciones sí o sí, y mirando simplemente los papeles que tenía, empiezo a mirar con una mirada fotográfica, que ahí es donde empieza también la idea del recorte que luego sigo manejando hasta ahora, ¿no? El hecho de escudriñar lo que tienes alrededor y buscar qué hay de bueno, si hay algo, en lo que tienes. Y empiezo a utilizar la idea fotográfica sobre mis propios cuadros pintados, que me parecían malos, pero empiezo a coger pequeños detalles. En esos detalles que recojo, recorto y monto sobre madera, pues resulta pues, que hacía cuadros que eran así pequeñitos.
claro, eso comercialmente no tiene ningún sentido, porque, pues bueno, pues no tiene ningún sentido, porque no salen a cuenta, ¿no? Pero empiezo a hacer una serie de exposiciones que las llamo portátiles, pues para seguir esa actividad que sí que tenía dentro sin pintar, sino simplemente mirando, recogiendo lo que había. Que es donde hace referencia Ricardo a estas pequeñas exposiciones portátiles. Es decir, yo no tengo galería, pero ¿cómo que no tengo galería? Pues me la construyo yo. O sea, ya tengo galería, soy un artista con galería y puedo hacer mi propio currículum con mi propia galería, ¿no? Era un poco una reivindicación del hecho del poder que tenemos cada uno de hacer en cada momento lo que queramos. O sea, pasar de las imposturas que hay, de los encasillamientos, y poder salir con una vía de escape que te ayuda a desarrollarte y, cuanto menos, si no desarrollarte, a soportarte y poder sobrevivir de una manera mental, porque lógicamente, económicamente no se ve para nada. Entonces, cuando empiezo a hacer estas obras, pues en ese tiempo que va transcurriendo, pues sí que empiezan a pasar cosas. De repente empiezan a interesarse ciertas personas por este tipo de obra, pues empiezan a asociarla a una idea más conceptual de la obra, de la situación, del performance, que tampoco da dinero, pero bueno, se interesaban. Y fue como un momento muy revulsivo, ¿no? O sea, de decir... De hecho coincide, también eso hablamos mucho cuando íbamos juntos, el libro de Vila Matas, Breve historia de la literatura portátil, que aparecen ahí, que descubro después, los Sandy, que eran esos artistas o seres que viajaban siempre con una maleta y con todo lo que necesitaban, era como una cosa así extraña, ¿no? Hago así referencia a la literatura, pero simplemente porque es lo que creo que nutre lo que hablaba antes del tiempo, ¿no? Es donde hace también la reflexión y donde ve las conexiones y la parte, ¿no? Donde aprendes. Ya me voy yendo del hilo, no sé. Tú también. Y esto nos llevó a Arco, el desarrollo de toda esta propuesta, que bueno, en realidad Nico podría estar dejando de pintar cuadros grandes y dejando de trabajar a un ritmo y con una dinámica que ha llevado a finales de los 90 para evaluar su propio trabajo, para reencuadrar y reinterpretar todo ese ejercicio de pintura y poder comprenderlo, digamos, estableciendo una distancia muy grande, la distancia que hace que un cuadro de 2 metros se pueda convertir en un cuadro, pues, de 10 centímetros, y poder jugar con esas miniaturas en el espacio y trasladarlas en esa operación muy conceptual. Fijaros que desde el principio Nico va a asumir riesgos a ese nivel que insisto, están desde el principio, que no tienen nada que ver, que son los mismos, podríamos decir, hace unos años, que el riesgo o el reto al mismo nivel conceptual que lo que acaba de hacer en la Galería 6 de Liván, ¿no? Intentar forzar su propia pintura para mostrarla de otra manera. Y incluso en todo ese desarrollo, estoy pensando ahora, la construcción de la maqueta de la Galería 6 de Liván y la propia intervención en ese espacio es también, en cierto modo, un juego con una galería portátil. No me quiero adelantar hasta el final, pero bueno, creo que adelántate. Yo, fíjate, te adelantas al final y yo me voy al principio. Sí que sigo haciendo lo mismo. He visto el cuadro ahora de ahí, digo, si no he avanzado nada. O sea, es verdad, o sea, es una cosa... No sé si es bueno o malo, pero que lo estoy viendo, ¿eh? Porque esto de tener que revisarte a ti mismo, que es aburridísimo, porque no creo... O sea, como digo, nuestro análisis está en el estudio y el concepto está ahí dentro. De hecho, cuando hablaba, ¿no? Estas eran como obras conceptuales, o ahora lo del Iván, dices, no, es pintura, sí que la pintura es conceptual. Hablábamos el otro día también. Lo único que pasa es que los conceptos que manejamos pues no le interesan generalmente ahora a la tendencia del arte que hay. Pero un buen cuadro siempre es conceptual, lo expliques o no, tiene esos conceptos. O otros, simplemente si están en tendencia o no. El problema es que estamos también envueltos en una necesidad de la explicación, del texto, de la referencia, que si de repente te paras a darle como ese discurso para que lo entiendan quien no lo ve, pues parece que es más interesante, ¿no? Porque yo es que me hace gracia porque cuando decía lo de conceptual, ¿tú te crees que yo iba a pensar que era conceptual cuando hacía eso? Si era la pura necesidad, o sea, no...
es verdad, ¿no? Es como las personas a veces interesantes, ¿no? Que dice, ese tipo no sabe que es tan interesante y aprendo de él continuamente. Tiene como una sabiduría personal de él, de sus vivencias, y no necesita escribir un libro, simplemente te acercas a esa persona y con lo que habla dices, joder, qué listo es, ¿no? Eso me gustaría ser. Justo en este momento, digamos, los momentos posteriores a la aparición de los portátiles y de las galerías portátiles marcan, como decía Nico hace un instante, una reconexión, una vuelta a ilusionarse, una vuelta a decir, tengo que pintar y me muero por pintar y necesito volver a hacer cosas grandes, ¿no? Ya he probado todo esto, el cuerpo y todo me pide volver a la carga después de haber revisado o de haber puesto a prueba todo ese trabajo. Y fijaros, en muy poco tiempo, en prácticamente 2 años, se van sumando exposiciones pues, en el Club de Levante, que ahora veremos alguna imagen también, va a ser importante, la reconexión con la Galería T20 de Murcia, y hay ahí también un momento muy curioso donde Nico nos conecta a muchos con Murcia, con artistas murcianos, con galeristas murcianos, con toda una dinámica donde durante un tiempo hay bastante trasiego entre Valencia y Murcia a nivel artístico, para hacer cosas, para hacer proyectos. Vamos a Murcia, la gente de Murcia viene a Valencia y convivimos de una manera, yo creo que es muy interesante. Ha habido otros momentos posteriores con Sevilla, con Madrid. Sí, pero son momentos de ilusión. Con Galicia, por ejemplo. Y bueno. Y son momentos de ilusión, y lo que hablábamos antes, y hablamos pues, con algunos de los que están aquí, son momentos que no te das cuenta, no eres consciente de lo que se va fraguando, pero cuando existe la interconexión entre los artistas, y existe la generosidad, y compartes las alegrías de tus compañeros. Iba a decir las alegrías o las penas, que se dice, pero no, hay que compartir las alegrías de los compañeros, que es mucho más difícil que compartir las penas de los compañeros, porque aquí hay un sistema de envidia muy potente y de competición, y entonces es mucho más importante. Entonces ahí sí que hubo un tiempo en que pero que nos damos cuenta ahora, a partir de la invitación aquí, de hablar, ¿no? De las cosas que han sucedido, que te das cuenta que, por lo que hablábamos, ¿no? De generaciones, como hay aquí algunos, que nos enlazaron con las anteriores, luego con la nuestra y ahora con la siguiente, pero no son cosas que eres consciente, sino que se van provocando de una manera natural, pues como el hecho de que hace 20 años estuviésemos sentados oyendo los coloquios de Maynard allí y ahora estemos aquí. O sea, no ha habido un plan establecido de lo que vas a hacer en tu vida, no lo hay. Simplemente cuando pues, fluyes y vas haciendo lo que crees que tienes que hacer, pues la vida te pone en un sitio, en uno, no digo el mejor ni peor, te pone en uno. Y en este caso hoy es este, pero da igual, o sea, cada uno tiene que hacer ese camino, ¿no? Estaba pensando que si hubiéramos establecido ese plan en algún momento, seguro que hubiéramos fallado, estaríamos completamente derrotados y detenidos porque no hubiéramos conseguido nada. Claro. Fijaros, esta es la exposición que Nico inauguró, montó en el Club de Levante, y fue muy interesante por el hecho de la cantidad de cuadros y de pintura que se mostraba, y por también mantener ese pulso que, bien mirado, es una constante en su trabajo y en su manera de mostrarlo, de trasladar el suelo del estudio, las telas que él utiliza en el estudio para que no se ensucie más de la cuenta, y luego en cualquier caso poder retirarlas y poder tirarlas sin necesidad de estar ahí limpiando y tal, ponerlas, incorporarlas quizá como obra o como una obra escenográfica para que se entienda ese ejercicio, esa práctica de la pintura en el taller también extendida a la propia exposición. No, es que viendo esto también me hace gracia de cómo... O sea, veo esto y está muy amarillo ahí, por cierto. Veo esto y veo que sigo haciendo lo mismo. Pero de repente ahora he hecho la exposición en el Iván y soy conceptual.
¿sabes? Y dice, claro, es que antes esto ni lo veía nadie, lo veía como una gracieta, pero es que sigo haciendo lo mismo. O sea, es conectar con lo que vivo dentro del estudio y intentando ver que la pintura son muchas más cosas que un simple cuadro, que también es pintura y lo vale por sí mismo, pero en el momento que parece que haces otra cosa, que para mí es lo mismo, de repente te conviertes en otra cosa y según el escaparate donde estés y quién lo mire. Porque claro, esto, ¿cuántas personas fueron allí a verlo? ¿20? Bueno, pues mucho. Claro, es que es la importancia también de la repercusión de las cosas que haces. ¿Cuál es el escenario, ¿no? ¿Quiénes son los ojos que miran y quiénes son los que ponen el marchamo? ¿Y quiénes son los que te quieren orientar hacia un sitio o hacia otro? Que hablando también hace poco con un amigo le decía, digo, yo no suelo leer lo que escriben de mí, pero no por nada. De hecho compro el periódico cuando salgo, para guardarlo, simplemente. Pero no termino, leo tus textos, los leo una vez, porque él me ha escrito muchos textos, lo leo una vez, para verlo y dar las gracias por el texto, pero no suelo releer, no suelo volver, porque al final, en mi caso, no digo que sea negativo hacerlo, pero en mi caso a mí me provoca el hecho de poder verme supeditado a esas cosas buenas o malas que han dicho de mí para seguir esa orientación. Cuando pienso que aquí la actividad artística yo aboco porque es una actividad muy individual de búsqueda interior. Entonces, esa búsqueda interior, cuando llegas a puntos sensibles, es lo que hace que conectes con mucha más gente, porque todos tenemos esa parte, ¿no? Entonces, claro, esa es mi visión de cómo veo las obras de arte, o cómo veo esa conexión cuando veo. Entonces, a veces esas opiniones, aunque sean pues buenas, que da mucho gusto, intento no mirarlas como de lado. También supongo que es la timidez, un poquito. Ahora tenéis que elegir si sigo por el camino A o sigo por el camino B, porque incluso hay un camino C que acaba de abrir. Entonces estoy dudando. Pero sí que hay un hecho curioso que creo que es importante que señalemos, o quizá dos cosas. Ese suelo del estudio, que en realidad es un material de trabajo, un material, podríamos decir, de desecho, después de la exposición se le puso un bastidor y está, no sabemos, yo no recuerdo si llegó a colgarse, pero sí que estaba, digamos, apoyado, sí. Guardado en el Club Diario Levante, como esperando un gran lugar, un gran espacio, una pared grande para que lo colgaran. Era un poco absurdo porque en realidad es el suelo con toda la suciedad del proceso, porque hemos insistido, no lo hemos señalado, pero Nico de normal pinta en el suelo, pinta en horizontal y pinta abocado a la tela, muchas veces directamente en el bastidor, en el soporte, otras veces en un soporte intermedio antes de llegar al definitivo. Pero bueno, marcar esa curiosidad y que quede también registrado puede ser interesante para que no nos olvidemos de esa posibilidad. No, pero yo hace poco también pensando en torno a la historia del suelo, porque cuando la gente entra al estudio dice, ¿por qué pones esto, no? Sí que en principio empecé a cubrirlos de tela por el hecho líquido que recoge, pero sí que es verdad que la sensación cuando estás pintando en el suelo y encima hay una parte ahí de intromisión en el cuadro. Es como si tú estuvieses absolutamente metido dentro de la pintura, ¿no? Y a mí me ayuda a entrar en esa concentración. De hecho, cuando me he ido cambiando de estudio y pongo el suelo nuevo, bueno, hasta que aquello no está como vivido es muy complejo, ¿no? Porque mi pintura, aunque tiene esa parte muy sutil y delicada, no es nada quirúrgica, ¿no? Es una cosa mucho más vivida, fluida y Fijaros, la otra cuestión nos lleva a poder avanzar, nos lleva a avanzar un poco en esa trayectoria. Señalábamos el Club Diario Levante, la reconexión con la Galería T20 de Murcia, la colaboración también con una de las primeras galerías que cerró en Valencia hace unos años, Spy Lucas.
también a las participaciones de Nico en Arco, e incluso a conseguir la beca visual de la Generalitat, del Consorcio de Museos, con una exposición itinerante por distintos espacios y con un catálogo donde se recoge toda esta experiencia de estos años. Y a mí me gustaría pararme ahí un poco por una cuestión que nos conecta con lo que va a seguir siendo el trabajo de Nico, donde aparecen dos cuestiones muy importantes. La primera, que podría ser muy técnica, de formato, de trabajo, de pincelada, es la continuidad con ese ejercicio de recorte, con ese ejercicio de cuadros pequeños, portátiles, lo que acaban siendo en las últimas propuestas los frames, sí, pero más independientes o más individualizados, y todo un ejercicio de pequeños papeles, pequeñas pinceladas, pequeñas manchas, pequeños gestos que van a desarrollar luego en los años siguientes toda una serie vinculada a Shuwan, ¿no? A ese concepto de camino, la meditación, la búsqueda, ese lugar, ¿no? Y sobre todo donde la pintura de Nico se hace más reposada, incluso más intensa, no en la capacidad o en la luminosidad de los colores, pero sí en la profundidad del trabajo pictórico. Y es una cuestión técnica que no podemos separar, o yo por lo menos creo que no se debe separar de una cuestión personal muy importante también para él, y yo creo que para todos los que convivíamos en ese momento, estábamos cerca de Nico, porque rápidamente entendimos que ahí estaba pasando algo. Ahora un pequeño paréntesis, porque desde el principio Nico ha podido articular también amistades muy importantes con otros artistas, generando diálogos muy intensos. Puedo recordar, por ejemplo, dos que me vienen a la cabeza de esos primeros años. Pues, por ejemplo, Sergio Barrera, que siempre era para nosotros un artista y un pintor de referencia, cuando íbamos a sus exposiciones, cuando íbamos al estudio, cuando ya luego nos hicimos más amigos y compartíamos más momentos. Pero también, por ejemplo, yo creo que ahí Nico es un catalizador muy interesante, la llegada de un primerizo, Santiago Ibáñez, a Valencia a través de las convocatorias de Luis Adelantado, y que Nico nos presentara a su compañero de galería, que no conocía a nadie en Valencia, pero que acabó conociendo a todo el mundo. No lo conocía ni yo. No lo conocía. Y que acabó siendo también un artista, o ha acabado siendo un artista muy importante y muy reconocido, con un trabajo también muy particular. Y el hecho de poder convivir, ¿no? A partir de esas amistades que nos unían, cosas a veces muy rocambolescas, y bueno, nos han ayudado a crecer y a hacer un montón de cosas. Y cierro ese paréntesis, hay más personas, igual abrimos más paréntesis de amistades un poco más adelante, pero justo en ese momento, a principios de los 2000, se cruza por el camino de Nico alguien que yo creo que va a ser muy importante, creo que lo tiene que contar él, que es Hernández Pilluán, en Blanca, en Murcia, pero también en Barcelona, y en el del Diego en Madrid, tomando copas, y en distintos lugares, que desemboca, por ejemplo, en una exposición que si poder exponer en la Edgar Neville, o poder trabajar con Luis Adelantado, o con T20, o poder ir a Arco, era importante en ese arranque de una trayectoria profesional, pues que un superartista importante, reconocido, con una obra que nos ha gustado siempre, te señalara, te eligiera, se convirtiera en tu colega y pudieras exponer junto a él en el programa de Caja Madrid que se llamaba Relevos, era alucinante. Sí, no, además contextualmente, simplemente participó Luis Gordillo, creo que en la primera, con Daniel Berbis, y luego Broto con Coromina, con Roberto Coromina, y Pijuán, por ejemplo, con Nico. Es decir, estamos hablando de una entrega de testigo muy importante, pero yo creo que... Sí, no, aparte, fíjate que, o sea, profesionalmente, aparentemente, debe ser una cosa importante, pero bueno, ciertas circunstancias que hubo, lo profesional quedó un poquito a mi entender, porque tampoco es muchas veces, yo no soy consciente de lo que haces, qué repercusión tiene, porque la repercusión que escriban en el periódico, no sé, ¿sabes? No sé cómo está llegando eso a la gente, ¿no? Pero sí que tiene la importancia de, cuando conozco a Hernández Pilluán, es en un curso
pues es un curso normal y corriente que hacían en un pueblo de Murcia que se llama Blanca. Y yo estaba en un momento en el que no estaba pintando mucho porque venía todavía de ese bajón, ¿no? de desilusión del mundo del arte, ¿no? Pero la obra de Pilloin me gustaba y él asistía a aquel curso, pues se me ocurrió apuntarme. Recuerdo aparte perfectamente cuando llegamos allí, nos pusieron unas mesas, el curso duraba una semana, dormíamos además allí, es una cosa así como muy comuna, pero recuerdo perfectamente que él pasaba, era un tipo que atendía a todo el mundo por igual, o sea, bueno, un tipo excelente, una educación genial, o sea, que a todo el mundo le hablaba preocupándose, o sea, desde la señora que estaba allí, que estaba haciendo sus flores, y no lo digo en forma despectiva, eran flores, o sea, de la forma más ingenua posible, hasta el chico que pensaba que iba a ser una estrella, ¿no? O sea, viendo todas esas partes, él a cada persona lo atendía de una forma correctísima. Digo esto porque en mi caso me atendió muy correctamente porque yo no pintaba. Entonces, claro, cuando el taller era de pintar. Entonces, claro, cuando llegó a mi mesa, ya tenía unos papeles, ¿qué estás haciendo tal? Y yo, no estoy haciendo nada. Dice, ¿y por qué? Porque pues ponte, ¿no? Han empezado todos, ¿qué vas a hacer? No, es que no... Digo, es que he venido a conocerte a ti. Claro, se queda así como extrañado y dice, que está tirando aquí hojillas, ¿eh? Dice, ¿cómo que he venido a conocerme a mí? Digo, sí, he venido a conocerte a ti, digo, porque digo, es que últimamente no pinto, digo, y la verdad es que, pues, que sinceramente, o sea, ¿para qué quería estar yo pintando en un taller? O sea, yo quería conocer a Pilloin, hablar con él, cuál es su experiencia, conocer a la persona, ¿no? Y entonces, pues correctamente me dijo, pues bueno, muy bien, y seguía dándose vueltas, atendiendo a los demás. Claro, pero ese rollo que era un poco el preferiría no hacerlo, lo de Barley, pues al final funcionó. Llega al día siguiente y, hombre, ¿qué tal, Nico? ¿No vas a pintar hoy? Digo, no voy a pintar hoy. Bueno, está perfecto. Entonces, claro, cuando terminaba de los recorridos venía y como yo no hacía nada, pues me preguntaba, oye, tú eres de Murcia, ¿no? Digo, sí, un sitio para ir a comer un arroz. Yo me encargo. Entonces, cuando terminaba todo el recorrido y terminaba el curso a las 7 de la tarde, pues ¿a quién llamaba? Pues al que no pintaba. Entonces, me llamaba a mí, entonces cogíamos el coche y entonces nos íbamos a algún sitio de Murcia, de toda la parte como más de campo, y comíamos. Claro, cuando comías, ¿qué pasa? Que hablabas de todo. Y eso para mí fue una experiencia, pero maravillosa. O sea, pero maravillosa porque además lo que pasó de que sin pintar, o sea, conocí a una persona que admiraba por sus cuadros, porque es pintor, y lo fue hasta el final, sin ningún tipo de concepto. De repente me dio la gana otra vez de pintar, de decir, se puede ser pintor aquí en España, se puede ser una gran persona y se puede vivir de esto. Y eso fueron las cosas que yo dije, joder, yo quiero pintar. Y a partir de eso empecé a pintar. Y el último día empecé a pintar. Hay unas manchas, que utilicé unos carteles de una Semana Santa, porque me dio el ayuntamiento, porque necesitaba un cuché, y el tipo cuando los vio, porque nunca me preguntó nada, nunca me preguntó ni qué haces, sino bueno, pues hablamos de todo en general. O sea, simplemente disfrute de una conversación como con alguien que no conoce, ¿no? Y yo no sé, él vio algo allí, o sea, en lo que yo estaba haciendo vio algo, pues la cosa quedó así. Al cabo de como 6 o 7 meses me llegó una carta escrita a mano de Pilloin, contándome que le habían propuesto en el programa de relevos que tenía que elegir a una persona para exponer con él, que era una persona consagrada y un tipo desconocido, que era yo. Y que bueno, que lo hacíamos eso, que si yo quería, pues aparte recuerdo perfectamente, estaba en Lorca, cuando me llegó allí estaba bajo una higuera, de hecho, y digo, no me lo puedo creer esto, no me lo puedo creer.
pues yo, claro, me escribió carta, porque en ese momento tampoco el móvil tampoco iba muy allá, yo creo que no sé si tenía ni siquiera. Pues cogí y le escribí otra carta, querido Hernández, no sé qué, y le explicaba, digo, no puedo exponer contigo. Digo, no puedo exponer contigo, digo, porque yo estoy visualizando un cuadro tuyo y uno al lado mío y va a ser un desastre, o sea, voy a perder por todos lados. Y esto estuvimos carteándonos y me dijo, bueno, el tiempo que necesites. A los 3 años de estar así, en algún sitio mejor nos veíamos, en Arco nos saludábamos, pero una cosa como muy tímida, me llamó por teléfono, la billetera de teléfono. Y me dijo, dice, mira Nico, he estado hablando con esta gente de relevos y tal, me han dicho que si no lo hago ya, pasan a otra persona. Si tú quieres hacerlo, lo hacemos, si no, yo no lo hago con nadie. Ya le dije, ahora sí, venga. Y entonces fue, o sea, ese impulso que me dio y esa parte de estar conociendo, de estar yendo a Barcelona, de conocer a su familia, de ver cómo vivía, de ir a su fiesta de cumpleaños de su hijo, o ir a la alquería que había allí lejos en Folquer, donde él paseaba, pasear con él por los campos que al final pintaba, sin ser consciente de que los pintaba, o sí. O sea, para mí eso fue la experiencia como ideal, como para decir, yo me voy a dedicar a esto. No quiero decir palabrotas, por eso no quiero decir lo que siempre digo esto, porque se está grabando, entonces no lo voy a decir. Pero pensé, se puede ser pintor y no tienes por qué ser un... Fijaos, era importante porque ese es un punto de inflexión en la trayectoria de Nico, yo creo que muy fundamental y que subraya, por un lado, lo que va a ser la deriva de su propia pintura, pero también marca mucho, no sé si decirlo, la personalidad o el personaje de Nico como artista, como pintor, alrededor de un montón de gente y compartiendo cosas con un montón de gente y sobre todo de esas experiencias, de esas cosas que ha ido viviendo y que, como acaba de contar, pues pueden ser muy importantes, incluso decisivas a nivel personal. Ese tipo de pintura con el que relanza lo que podría ser su trayectoria en este momento, trabaja con unas claves de fluidez y unas claves cromáticas que van a ser muy importantes en todo ese camino que él llamará, en concreto en esta exposición en 2007 en Thomas Mann, llegando a Subban. Por el medio, ¿qué pasa por el medio? Por el medio pasan también cosas muy importantes que son muy características de la trayectoria de Nico, que es la necesidad en determinados momentos de salir escapando, de desaparecer o por lo menos de poner distancia e intentar ver otros sitios, ver otras cosas. Ahí está, por ejemplo, la beca de París, la beca en el Colegio de España en París, donde sigue trabajando con los portátiles, donde sigue elaborando esos papeles pequeños, esa especie de vocabulario gestual, cromático, de recursos, que luego crecen en la pintura. Y en 2007, coincidiendo con esta exposición, aunque en realidad después de esta exposición, es cuando acaba esta exposición a poco tiempo, a los pocos meses que viajas a Nueva York, sí. La necesidad de pues eso, poner una distancia, ver otros sitios, ver otras cosas, viajar en el fondo, que le hacen incluso unos años más adelante, a principios de 2011, 2013, 2014, establecer de manera temporal al principio y luego más estable un estudio en Berlín, donde además comparte trabajo, comparte experiencias con otros artistas españoles que son también amigos, abriendo ese paréntesis de las amistades, el propio Santiago Ibáñez, Sergio Benichón, Tony Mesones, un montón. Y como hay un círculo también de artistas en Alemania, en Berlín, que incluso ponen en marcha una aventura galerística, Invaliden, donde llegas a colaborar en algún momento, y se genera una sinergia a través de esas vivencias y de esas colaboraciones que están
de algún modo fluctuando en todas estas series, en todas estas obras. Es importantísimo, o sea, el hecho de viajar, el hecho de ver, pero ya no solo para aprender profesionalmente. Yo, o sea, de la experiencia de estar fuera, cuando volvía, recuerdo, o sea, hablando, o sea, decía, es que si todos tuviésemos la experiencia de vivir fuera, todos nos llevaríamos mejor. O sea, la experiencia de estar en un sitio desconocido, en el que has salido de tu círculo de confort, donde... Y estoy hablando de buscarte la vida teniendo la vida buscada. O sea, porque no me ha faltado cuando he estado fuera. O sea, que tienes todas las facilidades. Vas porque quieres. Entiendes un montón de cosas que te hace ver las cosas de una manera más global. Te hace ser mucho más generoso. Te hace el hecho de compartir, entender. Y además te hace ver muchísimas cosas que están tan lejos de ti que ni siquiera las piensas. De otra forma de funcionar, otra forma de hacer. Entonces, el hecho de las experiencias fuera para mí han sido, o sea, fundamentales. Y no significa que cuando te vas fuera vienes pintando de maravilla, porque has encontrado, has encontrado la fórmula, porque no hay fórmulas. Yo creo que, como siempre, ¿no?, que insisto mucho en eso, o sea, un poco el viaje este es encontrarte a ti mismo. Y el hecho de estar fuera en esas condiciones y en esos contextos te hace encontrarte a ti mismo. Y entonces yo creo que esa era la fortaleza o la riqueza, ¿no? Aparte de lo que ves, que es indudablemente pues, rico, creo que el gran beneficio es el encuentro interior, absolutamente, ¿no? De verte en situaciones que tienes que resolver tú contigo mismo, además. Entonces, bueno, he hecho también el contacto, he tenido siempre mucha suerte en eso, porque en Berlín estaba acogido. Cuando yo fui, pues el único amigo que conocía era Santiago, pero de repente el entorno de artistas con una trayectoria, bueno, muy superior a la mía, como Sergio Belinchón, luego también aparecen los portugueses, ¿no? Aparece Noé Senda, Rui Calçada-Bastos, Jorge Queiroz, bueno, Julian Rosenfeld, o sea, gente de un nivel estratosférico que están contigo pasándolas igual de mal que tú y contándote las historias, ¿no? Y de repente dices, esto mola. No, es verdad, ¿eh? Porque te encuentras acogido y compartiendo cosas. Yo voy al hecho de que cuando te vas fuera, cuando vuelves, te haces más generoso. Eso espero. Tenemos que viajar más. Sí. Fijaros, esta exposición además fue muy celebrada, aunque Nico no lo haya leído porque no lee lo que se dice de él, pero creo que todo el mundo se lo dijimos y que le llegó. Fue una exposición que gustó mucho, donde su pintura se veía muy bien, estaba muy bien montada, estaba muy bien presentada y permitía ver distintos registros tanto de soportes, papel, pintura, de color, como de la propia gestualidad, en un ensayo donde ya todo ese trabajo está absolutamente maduro y está vinculándose a determinadas maneras que tienen que ver con una cuestión más oriental, a la hora de trabajar, a la hora de reflexionar, a la hora de mirar qué es lo que tenemos delante y luego qué es lo que podemos hacer con ello. Es un momento también, decía, de tránsito, porque después de esta exposición Nico se va a Nueva York, donde se busca la vida durante un tiempo, y a mí me resulta muy sorprendente porque yo recuerdo que hicimos una entrevista para el periódico y Nico dijo, yo le preguntaba, ¿qué esperas de Nueva York? Y dice que me sorprenda. Entonces, Nueva York te va a sorprender, sí, pero que me sorprenda de verdad. Y yo creo que Nueva York fue también una experiencia... No recuerdo. Debe estar escrito, está publicado. La vuelta, el trabajo de Nico al regreso de Nueva York está marcado, o por lo menos para mí, de que lo confirme él ahora, por algo que yo creo que va a ser muy clave en los siguientes años, que es la incorporación del dorado. Sí. De las pinturas doradas en el fondo de las composiciones o mezcladas
con los propios colores y un juego que, si no me equivoco, se presenta por primera vez en Sevilla, en la Galería de Rafael. Sí. Sí, Es verdad. y que, bueno, le da un giro, una riqueza y una profundidad muy importante a esos cuadros y a la pintura, en un ejercicio que todavía sigue estando a veces más residual, a veces más velado, más escondido, pero que también va a ser importante a partir de ese viaje a Nueva York. Sí, no, de hecho, parecen cosas así un poco banales, porque muchas veces no sabes la mayoría de las veces yo por lo menos no sé dónde salen las referencias, que seguro que hay, pero se entremezclan. Entonces no sabes si primero descubriste lo que decía ese libro o lo descubriste porque tú ya lo pensabas, o lo piensas porque lo habías leído antes o lo habías oído, ¿no? Entonces ese tipo de referencias. Pues en Nueva York empiezo con los papeles japoneses también. Y es un poco por la idea esta de... Cuando empiezo así un poco a meterme más en la filosofía oriental y en ese pensamiento, es muy compleja. Entonces, la forma mía sencilla de acercarme a lo que me gusta o a lo que me atrae es como pegarme físicamente. Y entonces empiezo a utilizar los papeles japoneses por el hecho táctil y de decir, bueno, tengo que estar cerca de esto, y empiezo a utilizar ese tipo de papeles. Luego, por supuesto, te dan una serie de calidades y texturas que te van llevando también un poco a esa orientación, ¿no? de ese gusto o esa forma de hacer oriental. Los dorados, y en Nueva York surgen también los plateados. Es que estoy recordando por qué sale el plateado. Por el plateado sale, por eso digo, parece una cosa muy banal, pero es por el edificio Chrysler, porque a lo que me dedicaba, básicamente igual que en París cuando estuve y en Nueva York, era pasear, porque tenía todo el tiempo del mundo y el estudio era mi propia habitación, que tenía que desmontar para pintar. Entonces empiezo a recoger ese tipo de estímulos, como en Berlín los rosas, dentro del todo el gris. O sea, hay cosas que puedes pensar que son esas referencias, ¿no? Pero más allá de eso, el dorado sí que permite darle una calidez, ¿no?, al color. Cuando pintas por superposición, por capas, cuando piensas que todo lo que hay en el cuadro influye, aunque no lo veas, porque está ahí, cuando tienes ese pensamiento, todo lo que vas poniendo debajo tiene una importancia de qué pones y cómo lo pones, y cuándo, y por qué sí y por qué no. Sí que es una forma muy, digamos, intuitiva, de que yo recuerdo en la facultad unos cuadros que han salido del principio, porque pienso que estoy haciendo lo mismo, lo estoy viendo, y recuerdo que había un profesor que me decía, ¿por qué has pintado el cuadro de verde debajo y luego le has puesto azul y luego lo has cubierto entero de blanco, que no se ve nada? Y llevaba razón, realmente no se veía nada, O sea, porque no era que hiciese unas transparencias que se veían. Y yo me empeñaba, ya, pero está ahí debajo, y tiene que estar. Claro, no lo entendía, yo tampoco mucho, pero tenía que estar, era mi decisión, ¿sabes? Más allá. Pero es que tienes que saber lo que hay y por qué, o sea, que quieres utilizarlo y tiene... Entonces estos dorados que empiezan a aparecer por ahí, yo siempre he tenido una gama de color muy cortita, la verdad, que son casi los primarios, y ni siquiera los primarios, porque el azul no entra, es el verde, ¿no? Cambio el azul por el verde. Da una serie de capacidades perceptivas que no me dan otros colores, sinceramente. Y el hecho de que estén ahí, porque son perceptivas además para mi ojo solamente, porque yo, aparte, cuando hablo de las capacidades perceptivas, pienso que tenemos todas nuestras limitaciones. Unos ven mejor, otros ven peor, y yo veo como veo. Entonces yo necesito de ese dorado para ver, quizá por un problema que tenga de vista, no lo sé, pero creo que está ahí. Y además hilo por ahí al hecho también de la utilización de la Golden Age de los japoneses. De repente empiezas a tirar del hilo y empiezas a ver que estás muy cerca tanto de un pensamiento como de una manera de hacer, y parece que a veces te vas acercando para allá o para el otro lado. Entonces esta aparición, que aún continúa y es casi ritual, igual que cuando pintaba todos los cuadros de verde, estuve como 10 años pintando el cuadro de verde bajo para luego taparlo.
Pues mira, es a veces como proceso para poder entrar, igual que ocurre con la música, ¿no? Para poder entrar en el proceso de concentración de lo que quieres hacer, que luego está ahí y se ve. Y no es lo mismo que esté que no. A continuación de todo eso, hay un nuevo giro en el trabajo de Nico. Yo creo que lo explicó muy bien Álvaro de los Ángeles cuando escribió el texto para una de esas exposiciones. Entre el año 2008, 2009, 2010 aproximadamente aparecen en la obra de Nico unos cuadros distintos que se reúnen bajo una serie que se titula Flags, no flags, banderas o no banderas. Al final ganan las no banderas, en realidad la idea es la de no flag, y que yo creo que bueno, responden también de nuevo a una posición muy reflexiva, muy de pensar en torno a la pintura y a un hecho mínimo, pero con unas consecuencias o con unos alcances muy interesantes, que es el hecho de girar el cuadro 90 grados. 90 grados, sí, 45, 90 grados. Yo no lo veo girado. Es decir, Nico lo que estaba haciendo era composiciones muy horizontales, y lo que en un momento aparece es que esa misma composición se gira 45 grados, y entonces aparecen líneas verticales que, puestas sobre la pared y compuestas en distintos paneles muchas veces, en distintos soportes, en distintos cuadros, dan la sensación de una bandera, donde además él empieza a jugar con el propio simbolismo de la bandera, citando o partiendo de banderas que ya existen, banderas conocidas, algunas más directamente o más fácilmente, otras de un modo más complejo, incluso absolutamente desechadas, ¿no? La bandera italiana, la bandera francesa, la bandera alemana, podríamos ver, y cosas así, ¿no? Fijaros, se trata de un giro. Sí, yo creo, a ver, es este proyecto, esta etapa, obedece al hecho de que llevaba mucho tiempo metido en la horizontal, en una forma de pintar, y llevaba mucho tiempo queriendo salir de ahí, pero es muy complejo salir de ahí. Mucha gente pensaba que hacía eso porque los vendía a todos. Es falso, seguiría haciéndolo, es obvio. Tenía que salir de ahí de esa forma de pintar, y la única forma de verme de otra manera, de repente cojo la idea de la bandera como una idea de identidad en la que pues, ciertas personas se representan, ¿no? Con su bandera, o el país con su bandera, y me parece también la bandera como una forma absolutamente abstracta, que todo el mundo no la ve como abstracta, porque enseguida lee la identidad y la reconoce, pero es lo más abstracto que hay, de las cosas más abstractas que hay de pintura, que están a nuestro alrededor, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, el hecho de jugar con esa idea también de no flag, o sea, con la idea de negar la bandera, era la intención de darle la importancia a la pintura. O sea, es decir, yo te estoy pintando una bandera, pero no es una bandera, es un cuadro. Es un poco lo que decía Álvaro, decía, Nico se ha vuelto figurativo, ponía, que me hacía mucha gracia, y ahora Nico se ha vuelto figurativo. Claro, y dije, ciertamente sí, porque estoy copiando una bandera, ¿no? A mi manera, pero la estoy copiando. Y era muy bonito ese enlace que hacía, pero para mí siempre, como lo que hemos visto, es una reivindicación de la pintura. O sea, aunque vayamos a conceptos más allá, lo que tiene que funcionar es la pintura. Por eso es la negación del no flag. Aunque yo cuando hablo de ellas me cuesta mucho más decir no flag que decir sí, la serie de las banderas. Lo digo directamente, ¿no? Y entonces y era un poco un proyecto que iba contra la identidad, tanto utilizando la identidad de los países, pero con mi propia identidad, porque yo era reconocido por una forma de hacer. Y tenía que romper eso de alguna manera. Entonces este proyecto fue muy importante en el sentido del atrevimiento de yo verme de otra manera. O sea, el espejo que es el cuadro, o sea, es decir, soy capaz de verme de otra manera. O sea, hasta que yo no vi que esos cuadros no estaban girados, sino que eran así, o
sea, me costó mucho tiempo de pintar y tener que verlos y decir, no, no está al revés. Está bien, Nico, está bien, es así. Entonces ese proceso hace que vuelvas a girar, que te creas capaz de poder abordar cualquier tipo de proyecto con la libertad por encima de tu propia capacidad de hacer o cómo tú te ves o cómo te ven. Por eso decía antes, cuando lees lo que escriben de ti, ¿no? Que te puede ir metiendo... de hecho, ese pequeño éxito que tenía el otro te mete en un cajón que te hace imposible salir. Cuando el artista, si pierde realmente esa libertad, si la pierde, que sea porque quiere, pero muchas veces nos vemos muy agobiados con nuestra propia historia, la verdad, porque lo hacemos forma y está ahí. Todos estamos agobiados por nuestra forma de ser, casi todos, yo sí, pero además nosotros hacemos cosas que están por ahí, con lo cual te las estás viendo continuamente y es el reflejo, ¿no? Esa idea de espejo. Y entonces sí que fue la clave, después de 10 años pintando muy parecido, fue la clave de decir, tío, puedes hacer lo que quieras. Y si lo quieres hacer con pintura, también lo puedes hacer. O sea, esa libertad, ¿no? Un poquito de... Porque hay una parte también en el hecho pictórico, y que viendo estos días, ¿no? De la evolución, ¿no? Pues... es que la evolución o el reinventarse, ¿no? Como le decía el otro día a mi amigo Alex, que bueno, me dijo, estás de frasecitas. Sí, porque de repente vino a la cabeza, pero ¿por qué me tengo que reinventar? O sea, se reinventan las empresas para vendernos cosas. Mira, hoy es Black Friday, ¿no? Se reinventan ideas de marketing, pero nosotros no estamos en ese campo. Nosotros estamos en el campo de la reflexión, de la contemplación, o sea, del pensamiento, de la belleza. No nos tenemos que reinventar. O sea, el artista creo que lo que tiene que hacer es bucear. O sea, bucear hacia a su esencia. O sea, no somos empresa. Entonces, esa idea de las evoluciones, mira, ahora hace esto, ahora hace lo otro. Bueno, si está en su esencia, pues me parece genial, pero no es una obligación de, mira, este tío está haciendo lo mismo 20 años. Pues sí, claro, es que él es así. Eso es lo importante. Y por ahí irá profundizando y llegará a esa esencia, que es lo que hablaba antes. Cuando llegas a esa esencia, en realidad nunca pensamos que es esa esencia, pero cuando conectamos con una obra de arte, es porque, para mí, toca esa fibra que nos toca a todos como seres humanos. Buscando, persiguiendo esa esencia, sí que es cierto que esta etapa es un proyecto cerrado, es una serie de cuadros, si no me equivoco, 2 o 3 exposiciones, con alguna propuesta o con algún desarrollo más concreto, más específico, entre medias, pero lo interesante es ver cómo en esa búsqueda de la esencia, de su esencia, buceando por ahí y junto con la experiencia de vivir en Berlín, de trabajar en Berlín, de recorrer el centro de Europa, el norte de Europa, el frío, la nieve, y me acuerdo de conversaciones donde hasta cierto punto lo vinculabas, no especialmente, pero sí con la vivencia, ¿no? Imagino que os acordaréis, la erupción del volcán en el norte de Europa, de la niebla, las cenizas, las nubes de cenizas, bloquearon el tráfico aéreo de los aeropuertos y hubo que padecer, pues en el caso de Nico, por ejemplo, retrasos en el aeropuerto, pérdida de aviones, etc. Y poder contemplar todos esos paisajes fríos, nevados, digamos, las cenizas del volcán, todo ese nuevo paisaje y la experiencia de ese nuevo paisaje, que sí quizá es complejo de vivir por nuestro propio clima y nuestra propia geografía, pero más al norte en Europa sí que sucede y marca, en cierto modo, no, pero no cambies, no me voy a olvidar eso. Sí. Cambia, ahora veremos una parte del trabajo, pero lo interesante, y que eso, ¿Qué ves? el trabajo, eso. Lo interesante, porque lo ha citado Nico antes, tampoco había necesidad de hincarse, pero hay algo muy importante en el trabajo de Nico en su pintura, y él ha dicho que el azul no entra. Yo cambio el azul por el verde, porque el azul me cuesta mucho, porque el azul me es muy difícil, porque no puedo pintar bien con el azul.
no entiendo el azul en mi pintura. Eso lo has dicho siempre y te ha costado mucho, pero lo interesante fue tratar de resolver una apuesta de insertar obras suyas dentro de la colección del Museo de Bellas Artes de Murcia, el MUBAM, y la sorpresa fue que lo que había pintado, aparte de la intervención en las cristaleras, en la escalera, aparte de esa no flag, que incluso, si no me equivoco, tenía también algo de dorado. Sí, sí, las fotos salen mal, pero era absolutamente dorada con unas rayas azules. Exacto. Esos otros dos cuadros con una gradación en azules, en rojos, o estos otros dos estaban, si no me equivoco, enfrente, sí, enfrente de otros en la misma sala, donde aparecía el azul. Y dice, ¿qué le ha pasado a Nico? Que no podía con el azul y ha hecho estos trabajos que son súper potentes y donde, en cierto modo, quizá te obligaste, quizá encontraste la manera o por lo menos el reto de algo cerrado que se pudiera abordar. Es que a veces uno no está libre de sus propios prejuicios. Entonces, pues el azul, pues no sé, supongo que también, como siempre se me ha remitido también la obra tanto al paisaje, yo siempre he dicho que no, y cada vez hago más, pero uno a veces no se entiende en sus propias contradicciones, ¿no? Entonces el azul siempre ha sido como un color para mí demasiado agradable y muy vivido en el mar, ¿no? Continuamente visto. Y supongo que obedece a una especie de prejuicio, pero bueno, cuando me las he visto con él, pues me ha salido bien, la verdad. Quizá es una especie de miedo a caer en el placer, ¿no? No lo sé. Quizá, y creo que es muy interesante lo que acaba de decir Nico, ¿no? Se me ha relacionado siempre con el paisaje, pero para mí no es paisaje, aunque cada vez parece que hago más paisaje. Hubo un tiempo donde la declaración o la afirmación de Nico, además, a veces era muy contundente y incluso cuando lo puedes leer en una entrevista, te lo imaginas enfadado, ¿no? Respondiendo a esa pregunta, o contestando a esa pregunta, ¿no? Yo no pinto paisaje, yo hago pintura. Y eso no es un paisaje, eso es pintura. Cuando vivíamos juntos, una tarde, llamó a alguien que no sé quién es, que estaba preparando una exposición en el Iván sobre el paisaje. Y bueno, pues se estaba llamando artista, no sé quién es. Y pues me llamó por teléfono, ¿no? He pensado en tu obra porque es una exposición sobre el paisaje. Y le dije, yo no hago paisaje. No, pero tal, porque es onírico y una serie de... Digo, ya, pero es que yo no hago paisaje. Dice, entonces, ¿no quieres participar en la exposición? Digo, pues no, porque es de paisaje. Digo, yo no hago paisaje. Y recuerdo de colgar, quedarme mirando la tele y decir, tío, eres tonto, ¿qué pasa? O sea, ¿cuándo vas a exponer tú en el Iván, tío? El 2017. No, porque además era una oportunidad buena para mí, porque en ese momento además que estaba ahí en ese impasse, ni que estaba pintando, no tenía galería ni nada. Lo que pasa es que digo, si me lo cuentas así, pues te tengo que decir que no. Considero que no hago paisaje, absolutamente. Igual que no hacía banderas. Lo que pasa es que uno pues, se nutre de lo que vive. Claro, pero la pintura es pintura. Y yo creo que hay que verla de esa manera desnuda. Lo que cada uno evoque o de dónde venga puede ser interesante, anecdótico o no aportar absolutamente nada. O sea, lo que tiene que aportar es la pintura. O sea, ese marco que hace la ventana del cuadro, ese es el poder que tiene que tener. Es el poder que tiene ese objeto que increíblemente, o sea, en el siglo XXI todavía molesta a personas. A mí me da, fíjate, más cuando hablan del poder del arte y la pintura, me encanta cuando la gente se molesta cuando ve mi exposición y ve un cuadro en el que no hay nada. Digo, joder, eso es que funciona. O sea, la pintura sigue teniendo fuerza. O sea, porque ¿cómo te puede molestar una cosa que no hay nada? Pues le molesta. O sea, que la pintura mantiene su fuerza aún. Recuperando lo que decíamos antes del paisaje del norte de Europa, las vivencias en Berlín y aquella experiencia de la nieve, el frío y el
colapso en el espacio aéreo europeo por las cenizas del volcán, creo que es muy importante esa revuelta que empieza a aparecer en el trabajo de Nico, en los meses siguientes, en los años siguientes, el desarrollo de un nuevo proyecto donde ahí sí, quizá de una manera muchísimo más clara, muchísimo más rotunda, pero también muchísimo más personal, desarrollas una nueva visión, un nuevo ejercicio de pintura donde rompes con la horizontalidad, rompes con la linealidad, rompes con esa posibilidad de estar viendo un paisaje para incorporar un paisaje absolutamente diferente, posiblemente más rotundo, y con un ejercicio de pintura yo creo que de una intensidad muy elevada, pero al mismo tiempo donde hay una necesidad de mirada distinta a aquellos primeros 10 años, distinta a aquellos cuadros más horizontales, más sosegados, que además genera una actividad, genera una respuesta de la persona que está viendo el cuadro. Cuando estoy con las banderas, mi siguiente problema es salir de la bandera. O sea, había salido de la horizontal y voy a la bandera. Pues ¿qué me estoy acordando? Lo que me planteo es cómo uno la vertical con la horizontal. Me tiro varios años sin saber cómo unir una vertical con una horizontal dentro de un cuadro y que fuese mío. Pues ¿sabes cómo lo descubro? Lo descubro encima de una bicicleta en un parque muy al norte de Berlín, porque resulta que hago unas fotografías desde la bicicleta y cuando las veo me doy cuenta que lo que une la vertical con la horizontal es el territorio, es el terreno, es el árbol que va al suelo con las raíces. Y en ese momento es cuando digo, ahí está. Fíjate, y empiezo con el blanco porque estaba allí. Y el blanco al final es lo que cubre, es también lo que deja medio desvelado o no cuando se derrite, esas cosas que empiezan a salir. Y ahí es donde empiezo con esa idea también de aventura, de meterme en algo que no conocía nada, y es cuando sale la historia de Shackleton. La Antártida, el Polo Sur. Estoy viendo que son las 9. ¿Vamos muy rápido? No, vamos a tener que abrir el ciclo de preguntas si queréis, porque si no nos podemos enrollar demasiado. Entonces, abrimos preguntas. Si os parece bien, ¿eh? Porque seguro que han salido cosas para preguntar. Claro, ¿no? Y si quieren preguntar... A ver, las preguntas como siempre, aunque parezcan una tontería, si la tenéis en la cabeza, hacerla. Porque la tontería es no hacerla. Y si no tenéis ninguna tampoco pasa nada, ¿eh? Los hemos derrotado. Como siempre, aunque solo sea para abrir un poquito el juego. Algo que... Bueno, ha salido, ¿no? Pero decir, lo matérico, lo sensorial, ¿vale? Te estás reivindicando como un conceptual, sui generis, digamos, a tu manera, pero lo tuyo, vamos, a mi manera muy personal, seguramente demasiado subjetiva. En fin, siempre he visto, me han entrado muchísimas ganas de pintar cada vez que he visto un cuadro tuyo, y ha sido mucho por lo matérico, la textura, la combinación de lo gestual y a la vez de lo racional, ¿no? Digamos, ¿qué te ha llevado ahí? Y no sé si en relación con esto o no, no tenía el dato de la formación matemática inicial. Si no estuvieras haciendo arte, ¿te ves haciendo alguna otra cosa en la vida? Leyendo. Súper a gusto, la verdad. Yo lo que fuese, pues ser escritor, es una maravilla, puedes viajar, solo necesitas un bolígrafo. O sea, el problema de los pintores es que llevas en la espalda, vamos, como una tortuga gigante, 20.000 cosas de todos sitios que vas, ¿no? Entonces el hecho de escribir y leer sería como maravilloso. Pero bueno, la naturaleza de cada uno. Lo que decías de lo racional y lo irracional, hoy cuando veía el cuadro que hay fuera, pues es que ahí lo que sucedía en esos cuadros era esa parte gestual que se producía casi... Ahí sí que había mucho de azar, porque eran cuadros que tardaban en secarse 2 días y iban cambiando en la horizontal, porque nunca el suelo estaba perfecto.
Y lo que hacía con la reordenación de las líneas era intentar controlar ese desorden que había. Siempre en mi trabajo sí que ha habido... Pero bueno, yo creo que en mi trabajo y en todas las personas tenemos una parte racional y una irracional. Intentamos como equilibrarla, ¿no? Y en mi caso sí que he intentado siempre... Al principio he intentado equilibrarla y creo que en los últimos años lo que intento hacer es desequilibrarla. Es decir, irme más a esa parte irracional que creo que es tan verdad como la que queremos racional, que la creo como convención, pero sí que creo que en el desarrollo nuestro sensorial hay muchas más posibilidades de llegar a un conocimiento de lo que vemos alrededor o incluso, o sea, perceptivo, que nos puede dar esa parte irracional. Entonces estoy mucho más ahora por esa parte de investigar ese lado que parece que no haces, o ese lado en el que parece que las cosas fluyen y que suceden, ¿no? sin intentar controlarlas tanto. Tener menos parámetros de control y más parámetros de observación. Y la gran pregunta que es ¿por qué no? Que es la que te hace guiar, ¿no? Yo no sé si merece la pena, Nico, 5 minutos desde el punto de vista de contextualizar este trabajo previo, digamos, a lo último que se puede ver en el IBAM ahora, o esa intervención en la galería de Monza, en Italia, pero toda esta serie que no quede en el aire, que no quede colgada, y yo creo que merece mucho la pena que con el recorrido que llevamos se pueda ver esa cuestión de racionalidad o irracionalidad en la gestualidad, en ese acercamiento a la naturaleza o a una posible idea de paisaje, ¿no? En todo este tipo de... Sí, lo que pasa es que es complejo porque nos metemos en esa parte también como muy, quizás, no sé si es filosófica o de análisis, muy también de la mente, del funcionamiento, lo que creemos que es verdad, lo que no, es complejo. O sea, yo quizá por resumirlo así rápidamente, quizá en estos últimos trabajos en los que está muy presente el tema de la intuición, pero al mismo tiempo la medición matemática, es un poco poner en igual el conocimiento intuitivo de lo que puede ser el conocimiento matemático. Entonces, en todos estos juegos que aparentemente tienen mucho de matemática, en realidad lo que ocurre es que utilizo la matemática o la geometría, o lo utilizo para intentar medir lo sucedido. De ese modo, lo que hago es poner a la matemática o a la ciencia detrás de la naturaleza. Es decir, una cosa que comentaba, las plantas no piensan que sepamos, pero se desarrollan, crecen de una determinada manera. Por medio de la ciencia sí que la podemos analizar, por medio de la convención de la ciencia y de sus normas, podemos analizar la planta y su crecimiento, pero las plantas no son matemáticas, porque el problema que sucede, o la controversia que yo tengo en mi cabeza, que no la quiero generalizar, no tendréis la vuestra, es que la ciencia se instaura como una religión y una verdad absoluta que es irrefutable, aunque no la entendamos, ¿no? Entonces, el hecho de no entender le otorga toda la verdad, porque no comprendemos, es superior a nuestro conocimiento, mientras que nosotros tenemos un conocimiento intuitivo que puede ser perfectamente válido para explicar muchas de las cosas que nos suceden o para entenderlas de otra manera que no llegamos a percibir. El arte está ahí para eso. O sea, de cosas muy concretas, abrirnos a conceptos mucho más amplios que nos unen a todos. Muchas veces en los fenómenos, digamos, o los descubrimientos científicos, lo único que nos une es como el asombro y la absoluta, digamos, el no saber absolutamente nada. Es como, wow, fíjate, qué tipo más listo lo que ha descubierto. No lo entendemos. Y además, ¿qué pasa? Que al mes siguiente sale otro que refuta lo que ha dicho, pero ya lo tenemos como esa verdad absoluta, ¿no? Entonces creo que hay un conocimiento que viene por medio del arte
que es igualmente válido, o puede ser igualmente válido, que el desarrollo de una ecuación matemática. Por eso sería también la exposición de ese proceso, esas cosas que pasan en la pared, esas anotaciones. Eso no se puede explicar con palabras, ¿vale? Pero es que las palabras siguen siendo también una convención para poder entenderlo. Pero si vamos más allá de las palabras, cuando las vemos escritas, son grafismos. Si yo cojo esos grafismos y los compongo en la pared, aparentemente no dice palabras, pero puedo componer también con los grafismos. Pues también puedo componer con las líneas geométricas y con los números, utilizándolos como grafismos. Hay un ejemplo muy simple, muy chorra. A mucha gente le fascina, ¿no? Los grafismos japoneses o orientales. De hecho se los tatúan, aunque no sepan lo que pone. Mejor es de la yakuza y luego te ven y te matan si vas a Japón. Pero tú te lo pones porque tiene ahí la forma. A eso voy, a esa forma, a ese desarrollo, a esa atracción que puede tener el grafismo en sí mismo, que claro, nos supedita también a lo que nosotros sabemos de ese significado. Por lo cual, cuando vemos también las piezas en las que están desarrolladas con la parte geométrica y medición, dices, aquí hay un tío que ha pensado. Pues no, en realidad no hay un tipo que ha pensado, hay un tipo que ha hecho y ha sido intuitivo. Lo único que en vez de utilizar una mancha roja de pintura, ha decidido utilizar una línea. Y además ha dicho que aquí va a poner un cuadrado. Y además ha decidido que de aquí a aquí te lo voy a medir. Y además te pongo un punto de atención en esas zonas para que veas la pintura, para que te fijes en los detalles, en la percepción, para que seas capaz de diferenciar. Ahí está también el hecho de la cartografía, ¿no? Poder subdividirla para que realmente en algo que es aparentemente plano puedas ver las diferencias. A veces no es que necesitemos, es que ayudan, porque tenemos nuestros prejuicios y nuestro bagaje cultural, artístico, educacional, ¿no? Pero para mí esto, y con esto voy a acabar, no quiere decir que la pintura actualmente sea más conceptual, porque la pintura siempre es conceptual. Y voy a acabar con una frase de Valcárcel Medina, que dice que el arte, a ver si me acuerdo, el arte puede ser bonito o no, eso no importa, pero el arte siempre es conceptual. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Y es así, lo que pasa, lo único es que los conceptos que manejamos los pintores, pues no interesa la tendencia, simplemente. En esa línea, también cerrando, creo que también es importante, no recuerdo ahora quién lo decía, pero leí hace poco a alguien que señalaba que es posible que haya muchos géneros musicales, muchos tipos de música diferentes, aunque en realidad solo hay dos tipos de música, la música mala y la música buena. Exactamente. Y solo hay esos dos tipos de música, ¿no? En el mismo sentido, ¿no? Creo que podemos hablar de cómo se ha desarrollado tu trabajo y todas esas series de aportaciones en distintos momentos. Y a mí me gustaría cerrar citando a Nico, porque lo he vuelto a recordar escuchándolo, y me hace mucha gracia porque también es una frase a la que ha vuelto, o una idea a la que ha vuelto muchas veces, y se la ha transmitido a distintas personas. Esa idea, ¿no?, de que te pueden decir que lo que pintas, lo que tú estás exponiendo, lo que haces, lo puede hacer cualquiera, lo puedo hacer yo que no sé, lo puede hacer mi hijo que es un niño, o mi hija, porque es como muy fácil. Y a eso Nico siempre ha respondido, sí, pero a ver si tienes valor de hacerlo tú solo, todos los días, uno detrás de otro, en el estudio, hacerlo bien, pensar que lo estás haciendo, pensar qué es lo que tienes que hacer y sobre todo ganarte la vida con ello, o intentar ganarte la vida con ello. Creo que ese es el reto, creo que esa es la lucha, y creo que ese es el pulso de toda una trayectoria también, felizmente con todo un recorrido por delante muy largo. Bueno, no me queda nada, ¿sabes? Todo por hacer. Empiezo a estar cansado, ¿eh? Bueno,